Muy buenas tardes, les saluda la doctora Xiomara Tavares. Soy su tutora de este curso de entrevista psicológica. Sean ustedes muy bienvenidos y gracias por su interés en aprender una herramienta tan importante como es la técnica de entrevista, que es una técnica que no solamente nos sirve para obtener la información que necesitamos del entrevistado, sino también es una de las técnicas de evaluación. A continuación, vamos a mirar los objetivos de este curso. Definición y aspectos conceptuales de la entrevista será nuestro primer tema. Los objetivos del curso son: el primero, conocer el origen, la utilidad y el objeto de la entrevista en el ámbito psicológico. El segundo, saber reconocer sus características definitorias. Tercero, diferenciar sus finalidades, propósitos y ámbitos. Y cuarto, familiarizarse con las competencias necesarias para ser un buen entrevistador con respecto a sus garantías científicas y éticas. Esta es la ruta del primer día. En este primer día ustedes tendrán un chat de presentación en donde ustedes ubicarán su nombre, su actividad, a qué se dedican y por qué les pareció importante aprender esta herramienta para su ámbito profesional. Luego ustedes observarán este video de la explicación de la clase y tienen también en el aula virtual los documentos en los que se explica el contenido de esta sesión. Y finalmente ustedes realizarán las actividades de rebote o las actividades de práctica con lo que finalizarán el día 1. Empezamos entonces con el primer tema, que son los antecedentes históricos de la entrevista. Ok, siempre que necesitamos saber lo que le está pasando a otra persona o queremos obtener información, la manera más directa realmente es preguntar. Así es que la entrevista es una técnica de recogida de información y por tanto de evaluación. Debido a que esta es una técnica muy versátil, muy flexible, se podemos planificar entrevistas para muchas finalidades, como una entrevista clínica, una entrevista psicopedagógica, una entrevista en el campo laboral, una entrevista en la psicología social. Y también, al ser tan flexible, podemos adaptar esta herramienta a las necesidades del entrevistado y al estilo personal del entrevistador, lo que le confiere gran ventaja respecto al resto de las técnicas de la evaluación psicológica. La importancia de la entrevista en psicología. Aspectos históricos. Como les había dicho, la manera más directa de saber lo que le sucede a una persona es preguntarle. Y en esto consiste básicamente la entrevista, en una serie de preguntas estructuradas con un objetivo o tal vez en ese momento ubicadas de manera espontánea de acuerdo a la necesidad de la información que necesitamos recoger. Es la técnica de recogida de datos más ampliamente utilizada, pero también la más difícil y compleja de llevar a cabo, debido a que intervienen variables tanto del entrevistado como del entrevistador, y cuando hablamos que el entrevistador no elabora buenas preguntas, su sesgo de personalidad puede estar de alguna manera influenciando en el entrevistado.
Está la versatilidad de la entrevista, que aunque nace en un contexto de evaluación y diagnóstico, se ha venido utilizando con otras muchas funciones en el proceso de evaluación e intervención, e incluso fuera del ámbito de la salud o de la relación de ayuda. Como les había mencionado, hay entrevista laboral, hay entrevista social, hay entrevista psicopedagógica. Entonces, remontándonos a los aspectos históricos de la entrevista, y de acuerdo a Silva en su información en el año 1988, tenemos una ruta histórica hasta que la entrevista se convierte en una de las técnicas, obviamente la primera que se instaura para recolectar información. El primer autor que empezó ubicando la importancia de la entrevista fue Kraepelin, y ubicó la entrevista en el campo clínico con el fin de explorar con detalle, con un estilo muy minucioso, los síntomas de los pacientes, recordándoles también que en la entrevista existe el lenguaje no verbal, en donde nosotros podemos mirar los signos y también los síntomas, que son los que nos refiere el entrevistado o el paciente o el consultante, de acuerdo a la escuela psicológica, que es lo que está sintiendo en su interior, ¿no es cierto? Recordamos entonces la diferencia entre signo y síntoma. Signo es lo que es observable, lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos, y síntoma es lo que nos refiere el paciente, es la parte subjetiva de lo que está sintiendo. Gracias a esto, dijo Kraepelin, la entrevista nos permitirá realizar un diagnóstico que nos puede llevar a una clasificación de estos síntomas en una de las categorías de los trastornos mentales. Entonces, la entrevista empieza con la exploración del estado mental del paciente, es decir, con la exploración de sus funciones psicológicas básicas como memoria, cálculo, cognición, orientación en persona, tiempo y espacio, y que obviamente determinando que en esta exploración del estado mental el entrevistado esté con las condiciones cognitivas intactas para poder contestar las preguntas a realizarse. Esta primera parte de la entrevista resulta imprescindible, y luego se realizaba una exploración y datos de la historia clínica del paciente, que se recababan precisamente a través de la entrevista. Es decir, cuando una persona vaya a ser entrevistada, la primera parte siempre será evaluar su estado mental, y podemos hacerlo a través del mini mental, y luego ubicar los datos de acuerdo a la información que necesitamos. Luego, si seguimos en la línea histórica, tenemos a Freud. Ustedes saben, Freud, el gran creador del psicoanálisis, el descubridor del inconsciente. Entonces, para él la entrevista se convierte en un estupendo medio para fomentar la comunicación espontánea del paciente, y con ello citar su curación gracias al flujo de asociaciones libres. Freud es el primero en entender que el entrevistador, el terapeuta, tiene una notable influencia en la dinámica de la entrevista. Para él, el terapeuta no es un elemento neutral de la entrevista, y de ahí que, si ustedes recuerdan, el método psicoanalítico consiste en que el entrevistador se ubica de espaldas a su paciente, y el paciente está recostado en un diván, y a través de asociaciones libres puede ir llegando a una introspección que le permita al terapeuta, a través justamente de una interpretación, llegar a ubicar la información que a través de esta técnica de asociación libre es ubicada desde el inconsciente del paciente. Luego tenemos a Sullivan.
Sullivan en 1954 indica que la entrevista es un proceso de relación interpersonal planificada. ¿Sí? Entre esta diada, el entrevistador y el entrevistado, se produce una interacción real y el terapeuta de sacar provecho de ello, ejerciendo su rol de observador participante, no solo de una observación pura, sino de una observación participativa y trabajando activamente esa interacción social y real en beneficio de su paciente. Pasamos luego con Carl Rogers. Recuerden, Carl Rogers, un representante del humanismo, la escuela humanista que cambia la concepción de paciente a consultante y a una terapia centrada en el cliente, no en el paciente. Entonces, en su terapia centrada en el cliente, este gran humanista le da a la entrevista un estilo no directivo. Es decir, se consolida y se centra en lo que el paciente necesita y en su expresión. Pero lo más importante para un entrevistador es la comprensión emocional del entrevistado, la empatía y la aceptación incondicional positiva que evita cualquier tipo de interpretación. Lógicamente, este tipo de entrevista se opone totalmente a la entrevista psicoanalítica, donde media la interpretación del entrevistador. En cambio, en el humanismo se trabaja en el aquí y ahora, en lo que en ese momento se produzca en el escenario de la entrevista, de acuerdo al entrevistado, porque lo que nos interesa desde Carl Rogers es la necesidad del paciente, lo que en ese momento, insisto, en el aquí y ahora, necesita y no en realizar una interpretación del contenido del inconsciente. Skinner y Eysenck, de la escuela conductista, en 1950, ellos hablan de que la entrevista tiene unos sesgos que se producen por los reforzamientos verbales. Recuerden que una conducta, cuando recibe un reforzador, si hablamos desde el reforzamiento operante o desde el condicionamiento operante, esta conducta tiende a mantenerse. Entonces, Skinner y Eysenck dicen que si el entrevistador hace gestos como asentir con la cabeza o decir me parece bien, está reforzando una respuesta o está sugestionando una respuesta. Por lo que podría haber fuentes de error que también se evidenciaron en el área social y en las entrevistas de investigación. Si ustedes recuerdan el experimento de Bandura con el muñeco bobo, en donde los niños recibieron un modelamiento social. En este experimento, ante un muñeco bobo, un grupo de niños, el adulto que observaban estos niños, golpeaba y pateaba al muñeco bobo, y en el otro grupo, en el grupo control, simplemente el muñeco no era tratado de ninguna manera. Cuando ya se permitió pasar a los niños que habían visto al adulto golpear al muñeco hacían exactamente lo mismo, mientras que los otros tenían unas experiencias o unas acciones espontáneas. De ahí se evidenció que el modelamiento social es uno de los elementos que puede provocar una respuesta ya sugestionada en el ser humano. Sin embargo, con este conductismo en los años 70, los propios terapeutas de conducta no estaban dispuestos a renunciar a una técnica que, aun cuando ellos decían que presentan estos problemas, resultaba tan útil. Entonces, para los conductistas, ellos ubicaron una entrevista conductual específica que se centra en el análisis funcional de la conducta, es decir, en los estímulos antecesores en la respuesta y en los estímulos reforzadores que se presentan para que la conducta de ese ser humano se mantenga. Todo esto lleva a una crítica a la falta de estandarización y de cuantificación, a la excesiva confianza que se deposita en el entrevistador y para que la entrevista sea fiable y válida, más que incluso en la propia técnica. Esta
unido al reconocimiento de la gran utilidad de esta herramienta, llevará a muchos actores a esforzarse por dotar a esta entrevista de mecanismos para poder asegurar su fiabilidad y validez. De ahí que hoy contamos con entrevistas estandarizadas con propósitos diagnósticos, como la SCID, Structural Clinical Interview for DSM-5, ya con el Axis One Disorder. Entonces estamos hablando del eje 1 y también tenemos las entrevistas del LADIS, ya, que nacen con el propósito de acuerdo al manual de trastornos mentales del DSM-5, ubicar a una entrevista con las preguntas de acuerdo a la sintomatología de cada trastorno para asegurar que el entrevistador pueda llegar a través de su técnica a conclusiones diagnósticas fiables o a formular hipótesis de intervención válidas. En cuanto a la investigación social, la sociología y la psicología social desarrolló también la entrevista psicológica en dos áreas. Las entrevistas destinadas a la selección de personal y de evaluación de recursos humanos, centradas en fundamentalmente valorar las capacidades, actitudes y motivación de los candidatos para el puesto de trabajo al que aspiran, y las entrevistas de encuesta destinadas a evaluar una parte de la población a la que se pretende sondear sobre algunos aspectos concretos para luego generalizar los resultados. Entonces, como hemos visto en esta primera clase, la entrevista psicológica ha pasado por unos estadios de desarrollo y también presenta diferentes características de acuerdo a la escuela psicológica en la que se estructura la entrevista, desde el humanismo, desde el conductismo, desde el psicoanálisis, y cada una de estas escuelas tiene sus propias estructuras de entrevista. Incluso se ha llegado a nivel de la escuela conductista y cognitiva a estructurar entrevistas estandarizadas, y desde la psicología social a estructurar entrevistas laborales para selección de personal y entrevistas sociales para recoger información en el sondeo de la problemática a investigar y luego generalizarla. Les invito entonces a mirar y a leer la información que consta en el documento del aula virtual para que puedan desarrollar las actividades sugeridas. Nos miramos en la próxima clase.